Mientras tanto, usted elige quién presenta, presentamos todos, elegimos nosotros, Eh, a ver, como no los conozco, elijan ustedes. pero elegimos un número predeterminado o podemos presentar todos. No, yo prefiero que presente uno. No sé si se ve. Sí, se ve. Si quieres la puedes agrandar, parece, tiene flechitas ahí, eso. Ya. Apareció. Ya. Ya. Nosotros comenzamos con diversidad biológica, pero para comprender primero de qué se trata, uno tiene que saber cuál es la ciencia que estudia la diversidad biológica, Ujú. que es la paleontología, la ciencia natural que estudia e interpreta el paso de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad refleja la cantidad, variedad y la variabilidad de los organismos vivos. Esta se subdivide en niveles y está el ecosistema, el ecosistémico, el específico, genético o de diversidad y diversidad ecológica. Nosotros le colocamos así como una breve descripción de cada una y después agregamos un map, ¿cuánto se llama? Un gráfico donde se pueden apreciar la diversidad biológica a lo largo del tiempo y su resiliencia a las extinciones. Ya. Ya, a ver, como me muestras la infografía completa, hay partes que no las alcanzo a leer, porque es muy se ve muy pequeñita la letra, ¿la puedes agrandar? No sé cómo se agranda esto. No sé, cuando entraste estaba más grande. A ver, Así. eso, ahí. Y corremos ahí mejor, ya. Ah, ya, a ver, una pregunta para todos. En realidad, uno podría decir que la disciplina que estudia la biodiversidad es la paleontología. ¿Qué dice el curso? La paleontología no es la que estudia la, la vida pasada. La vida pasada. Ujú. Pero, ¿cómo se llama esta niña que está presentando? Dio a entender que la paleontología es la ciencia que estudia, ahí está. ¿Qué ciencia estudia la diversidad biológica? Lo que está diciendo el monito. Y la respuesta es paleontología. Bueno, se responde a sí mismo porque después dice ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Por lo tanto, ¿qué disciplinas dirían ustedes que ayudan a conocer la biodiversidad? Relacionada con la biología, ¿no? Como biología marina. O sea, la biología marina sí, pero biología marina es tan amplia. ¿Ah? Hay La cuatro taxonomía, dando vueltas. ¿Ah? la taxonomía, La taxonomía puede ser una de las disciplinas. ¿Qué otra disciplina más? ¿La ecología o eso no tiene nada que ver? ¿Cómo? Dímelo. ¿Ecología? Ecología también. ¿Qué otra más? ¿Y la zoología. evolución? Eh, es que la evolución involucra diversidad que tú ya conoces. Si no, no podrías estudiar evolución. La Entonces, zoología, ¿cuál? zoología. Zoología, perfecto. La antropología, Bueno, la antropología también. ¿Qué otra más?
Acuérdense de los reinos. Microbiología. Microbiología, perfecto. ¿Qué otro más? La genética. Sí, la genética. Falta otra disciplina. O sea, faltan varias más, pero otra que es importante. ¿La herbología o no? La ecología ya la dijeron. No, herbología. Ergología, Herbología, algo así creo que se llama. La que estudia las plantas, los árboles. ya, pues, eso se llama botánica. Ah, eso, botánica. Es que la he escuchado por el nombre de herbología, pero no me acuerdo en dónde. Sí, parece que eso tiene que ver con ¿En árboles. Harry Potter o no? ¿Ah? Parece. Ya. Ya, entonces, si empezamos a nombrar, ustedes van a encontrar que varios de los cursos que ustedes siguen tienen que ver exactamente con la diversidad biológica, pero son disciplinas más específicas donde uno tiene la posibilidad de conocer en profundidad algunos organismos. Si ustedes quieren saber de peces, estudian ictiología. Todos los peces los puede estudiar la ictiología. Si ustedes quieren estudiar los insectos, entomología. Y así aparecen las logías en un montón de disciplinas que tienen que ver con los grupos, yo diría, más comunes que habitan nuestros ecosistemas. Ya, ¿algo más del grupo 7? Veamos el grupo 6. Hola, espero Hola. que esta vez me funcione mejor la internet. Bueno, nosotros nos enfocamos, ¿está bien así? ¿O un poco más? Nosotros nos enfocamos un poco más en las extinciones masivas entre los periodos y quisimos hablar de la historia de la biodiversidad. Entonces empezamos explicando cuál es el fenómeno de una extinción masiva, que es una desaparición de una gran cantidad de especies en un determinado periodo de tiempo. Y después procedimos a mencionar que existen 5 grandes registradas en la historia. La que sucedió entre los periodos Ordovícico y Silúrico, la que sucedió entre el Devónico, entre el Pérmico y el Triásico, entre el Triásico y el Jurásico, el Cretácico y el Terciario. También pusimos los años en los que se cree que se sucedieron y también las posibles, en qué fue en lo que consistió. También mencionamos el porcentaje de las especies que se extinguieron con cada evento. Y además pusimos una sexta, que no está reconocida entre las 5 grandes, pero que es muy importante en especial para el continente de América Latina, que hablaba sobre la extinción de los mamíferos de gran tamaño en los últimos 10.000 años, una extinción importante. También pusimos un gráfico con una proyección con las cantidades de especies que se extinguirían si seguimos con el grado de desaparición de especies que tenemos hoy en día. Y también pusimos el gráfico, que fue principalmente donde sacamos la información, donde están los 5 eventos grandes de extinción y los otros 10 menores. Y en eso consistió. Se ve así. Ah, bueno. Ya. Entonces, a ver, grupo 6. Grupo 6, tú eres Basualto, ¿no? Claro, ¿tú te acuerdas cuántos millones de años llevamos recorriendo sobre la Tierra? No nosotros, sino que la Tierra y sus seres vivos. 450 millones de años. Eso es poco. ¿Te acuerdas cuándo fue el Big Bang? ¿Lo leíste alguna vez por ahí? O sea, cuando nace la Tierra, o nace en el fondo nace el universo. Ay, me acuerdo de qué consiste, pero no de la fecha. 14.000 o Ya, 13.000. exactamente, entre 13.000 y 14.000 millones de años atrás.
El segundo evento importante sería ya la aparición del sistema solar con la Tierra. ¿Y eso cuántos millones de años atrás fue? Bueno, la doctora Salán lo dijo en su presentación, pues. El título de la presentación dice breve recorrido por los últimos 4.800 millones de años. O sea que la Tierra nació hace 4.800 millones de años. La vida sobre la Tierra, 4.800 millones de años. Y entonces después vemos estas grandes extinciones y uno se queda pensando, oye, hay como 3.000 millones de años antes de estas extinciones que tú estás mostrando y en que no pasó nada. O sea, estas son las últimas extinciones. Pueden haber habido antes otras. ¿Ah? Hay que imaginarse, y vamos a ver un poquito más adelante, la diversidad que tienen ciertos grupos de organismos en todo este desarrollo de millones de años. Ya. Ahí se ve, ¿sí? Ya. Buenas tardes a todos. Les vamos con el grupo 5. Les voy a explicar más o menos de qué trata nuestro programa. Nuestro título principalmente fue la evolución a través del tiempo y explicamos que la biodiversidad se ha visto intervenida por extinciones masivas, las cuales conllevaron a grandes cambios. Quisimos explicar las distintas extinciones que hubieron, explicando más o menos qué ocurrió y cuántas fueron las especies que desaparecieron. En primer lugar fue la extinción masiva del Ordovícico silúrico hace 444 millones de años y ocurrió por una disminución y aumento del nivel del mar, por lo que fue un periodo glaciar corto pero muy intenso. Después, la extinción masiva del Devónico, que ocurrió hace aproximadamente entre 360 a 370 millones de años, desaparecieron un 75% de especies y fue conocida como la edad de los peces. Dicen que fue por causa de meteoritos, disminución de temperatura global, reducción de dióxido de carbono, lo que llevó a falta de oxígeno, por lo que las especies no pudieron sobrevivir. Luego la extinción masiva del Pérmico-Triásico, que fue conocida como la Gran Mortandad o Madre de las Extinciones, ya que fue la extinción en donde más especies desaparecieron, ya que fue un 95%, hace 251 millones de años, por impacto de asteroides y actividad volcánica. Luego la extinción masiva del Triásico-Jurásico, hace más o menos 210 millones de años, y que desapareció entre un 70 y 80% de especies, y se reconoce esta extinción por la fragmentación de Pangea, y no se conoce aún muy bien la causa exacta de por qué surgió la extinción. Y por último, la extinción masiva del Cretácico terciario, que ocurrió hace 65 millones de años, y donde desapareció más o menos un 75% de la especie. Y se caracterizó por la extinción de los dinosaurios y aproximadamente una desaparición del 50% de géneros biológicos, y ocurrió por el impacto de un asteroide. Y acá, al final, quisimos poner un gráfico el cual explicaba los cambios de la biodiversidad a lo largo del Fenerozoico, el cual corresponde a la escala temporal geológica desde millones de años hasta más o menos hoy en día. Hablando como de los amarillos son las 5 extinciones masivas y las azules son las extinciones que no fueron masivas, pero igual hubo como un desbalance en la biodiversidad. Ya. Oye, en el Triásico tú dices que se produjo la fragmentación del supercontinente este que se llama Pangea. Sí. ¿Eso ocurrió en un tiempo relativamente breve o sigue en movimiento la separación de los continentes? ¿Hasta hoy en día?
Yo creo que claramente debe seguir en movimiento por todo el tema de las placas tectónicas, pero Ya. en esos tiempos debe haber sido la fragmentación como en su máximo esplendor. Claro, porque tú te imaginas si tuviéramos ese supercontinente que también debe haber estado rodeado de agua, sin embargo, al partirse el agua ingresó por algunos sectores de tierra, digamos. Y entonces al ocurrir eso, el clima debe haber cambiado y se debe haber producido todo este desequilibrio entre las comunidades que ahí vivían, digamos. Entonces, por eso se produjo esa super mortandad. Eh, Seguramente, a lo mejor en otros cientos o miles de millones de años más, esto, yo escuché por ahí que en alguna vez nosotros íbamos a estar frente a California. Y si nosotros llegamos a estar frente a California, imagínate lo que significa. O sea, un cambio climático, pasar por todo el Ecuador hasta llegar al otro lado, mientras el resto también se va moviendo. Así que los organismos tienden a estabilizar sus relaciones siempre y cuando hayan periodos, diría, de clima, de cierta estabilidad climática en que se pueda predecir lo que va a ocurrir. Entonces los organismos se adaptan a esa forma de vida. Pero si esto Claro. empieza a cambiar, y no se estabiliza, yo creo que eso produce extinción. Sí, ¿Sí? ¿De acuerdo? sí, Ya. de acuerdo. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, para empezar, nosotros vamos a hablar acerca de los 5 periodos que hubo de las extinciones masivas ¿Sí? y de las que hay conocimiento, de las 5, las cuales se vivieron en el periodo ordovícico, el devónico, el pérmico, el triásico y el cretácico. Ya. Para empezar voy a hablar del ordovícico, el cual tuvo comienzo hace unos 490 millones de años y tuvo fin hace unos 443 millones de años aproximadamente, con un margen de error de 1,5, 1,8 entre ambas. En este periodo no existía vida terrestre por la falta de oxígeno en la atmósfera y se cree que eran mayormente habitados por trilobites y braquiópodos. Las temperaturas en este periodo variaban entre 40 y 50 grados hasta el fin de este periodo, donde hubo una glaciación gigante que duró entre 0,5 y 1,5 millones de años, principalmente en un continente llamado Gondwana, que era el más grande que existía en este periodo, donde se extinguió gran parte de la vida en la Tierra. Luego de este periodo viene el Devónico, el cual comenzó hace unos 416 millones de años aproximadamente y tuvo fin hace unos 359 millones de años. En este podemos observar ecosistemas un poquito más completos, se puede comenzar a ver un poco más de vida en la Tierra, se pueden comenzar a ver los primeros arrecifes que más adelante se volvieron a extinguir para aparecer de nuevo en el Triásico. Y uno de los principales cambios en los ecosistemas de esta época fue la aparición de muchas especies nectónicas que ya existían antes, pero que comenzaron a verse en más abundancia durante este periodo. También comenzaron a desaparecer casi todos los trilobites, que habitaban habitaban mayormente en el periodo anterior y que ya se habían visto afectados por la extinción anterior. Respecto a la razón de esta extinción, no encontramos mucha info, solo sabemos que se extinguió gran parte de la vida marina y parte de la terrestre, y desaparecieron casi todos los braquiópodos. También desaparecieron por completo los arrecifes y gran parte de las especies que habitaban en este ecosistema, que era el arrecife, que era el que se veía mayormente en este periodo. Luego de este periodo se da comienzo al periodo dérmico, que comenzó hace unos 299 millones de años y terminó hace unos 251 millones de años. En este periodo se puede comenzar a ver un poco más de especies terrestres. También se puede ver la aparición de los sinodontes, que se puede ver, no sé si ve ahí, sinodontes sale el nombre, que más adelante evolucionarían a los primeros mamíferos en la Tierra. En el final de este periodo, fue una de las extinciones una de las mayores extinciones vistas en la Tierra hasta ahora,
donde se extinguió el 96% de la vida marina y el 70% de la vida terrestre. No se sabe a ciencia exacta qué ocurrió para tal suceso, pero se cree que hay una gran actividad volcánica junto a unos sismos y a que se liberaron grandes cantidades de gases en el ambiente marino, sucedió esta extinción. Luego de este comenzó el periodo Triásico, que comenzó hace unos 251 millones de años y acabó hace unos 199 millones de años. En este se pudieron observar los primeros mamíferos dentro de la Tierra, que gracias a los cambios climáticos y a un montón de otros factores pudieron evolucionar y ser mamíferos. En este periodo se sabe que existió la Pangea, que era un supercontinente, que más adelante se dividió en los continentes que conocemos actualmente. Y en el final de este periodo desapareció el 20% de los animales marinos, aunque todos estos grupos se recuperan en el periodo Jurásico. También se pueden observar También se pueden observar gran cantidad de anfibios y mamíferoides, que son una especie de reptil. Y respecto al fin de esta época no se conoce demasiada información, al fin de este periodo. Luego de este periodo comenzó el Cretácico, que es el que más se conoce, que es el de los dinosaurios, que comenzó hace unos 145 millones de años y terminó hace unos 165 millones de años, y acabó gracias a un asteroide que colisionó con la Tierra. Bueno, profe, igual, para agregarle a mi compañero también, lo que planteamos como al final de la infografía es como si estas extinciones masivas han provocado y marcado un proceso evolutivo en distintas especies, nuestra pregunta es, ¿qué nos hace pensar que la humanidad está en su apogeo y quién sobrevivirá a la próxima extinción? Buena pregunta, pues. Muy bien, buena pregunta. Lo que pasa, esto lo vemos, la escala de tiempo es tan monumental que nos cuesta imaginarnos todos estos acontecimientos, y cuando uno lo ve así en una infografía, en una hojita de papel, parece casi mágico, pero no hay que perder de vista que entre cada periodo geológico, así el ordovícico, el devónico, 100 millones de años, al otro, otros 100 millones de años. O sea, cientos de millones de años para que se produzcan estas extinciones y cientos de millones de años para que vuelva a estabilizarse el sistema. Entonces nosotros con nuestra vida relativamente breve, nos cuesta imaginarnos que algo de esto pueda pasar, digamos. O sea, no lo van a ver los nietos, ni los bisnietos, ni no sé. De hecho, ustedes han visto que sobre la Tierra parece que nosotros somos la especie de homínidos, después como de 23 homínidos de distinta clase que se fueron extinguiendo. Y nosotros supuestamente estamos en un periodo de máximo, y es cuestión de ver el reloj poblacional, de la cantidad de gente que nace es mucho más de la que va muriendo, por lo tanto el planeta se va poblando cada vez más. Y los expertos dicen que estamos usando 2 tierras, los recursos de 2 tierras, para poder sustentar los 7.200 millones de habitantes, de los cuales 3.000 y tantos millones son pobres. Y eso genera, no sé, una suerte de impulso a tratar de resolver las cuestiones importantes y dejar las cosas aparentemente sin interés a un lado. Bueno, y quienes piensan estas cosas, ¿quiénes son los que le dan vuelta a esto? ¿Solo los biólogos? Esta pregunta que ustedes se plantearon, ¿quién trata de buscar una respuesta, de encontrar un camino, de entender lo que somos y cómo seremos en el futuro? Casi todas las ciencias, ¿o no? En parte la ciencia, pero dentro de la ciencia hay una disciplina
que nosotros La las tenemos filosofía. totalmente olvidadas por el sistema nuestro y que antes eran sumamente potentes. De hecho, los países sajones, no sé, ingleses, alemanes y todo esto de habla inglesa o nórdicos, los doctorados, ¿cómo les dicen a los cuando se doctoran? ¿Cuál es el nombre que tiene el grado académico? Que para nosotros ¿Licenciado? Profesor, no sé. no, son doctores. ¿Licenciado? No, Doctor, sí. doctores. Pero, ¿qué tipo de doctor son? ¿Cómo qué especialidad tienen? No, Profesor. sí, pero el doctorado que ellos reciben, sobre todo los norteamericanos, ellos dicen, tiene un PhD. Eso significa un doctor, pero un doctor en filosofía. Un posgrado, ¿no? Sí, por eso. Ah. No son médicos, son doctores. O sea, doctores en ciencia. ¿Ah? Tú después que tomas biología, sigues biología marina, tienes que estudiar un año más y sacas tu maestría y estudias 4 o 5 años más y ahí sacas un doctorado, que no es en medicina, es un doctorado en ciencia. Pero en los países nórdicos dicen doctor en filosofía porque ellos dicen que el estudio que tú haces tiene que servir para el desarrollo del hombre. Y eso tiene una tremenda diferencia con otras disciplinas. Y es por eso que son tan importantes esos grados. La filosofía nosotros la tenemos como medio abandonada, porque parte de la filosofía está la moral, está la ética, o sea, el desarrollo humano ha sufrido cambios en varios periodos y la filosofía se encarga de hacer los estudios y ver cómo el ser se ha desarrollado y los requerimientos que tiene el ser para poder vivir, no sé, feliz, o ya sea vivir y ser, yo diría, un aporte para la humanidad y no solo pasar de largo y eso sería todo. Así es que me encantó que hayan planteado la pregunta porque es una pregunta que los va a perseguir, pero por muchos años, no solo aquí. Ya. Gracias, don Ítalo. Grupo 3. Bueno, buenas tardes a todos. Con mi grupo vamos a presentar la infografía que realizamos sobre las extinciones masivas y la biodiversidad que estos contenían. Lo hicimos a base de una como línea de tiempo que lo resume por etapas. Por ejemplo, en el punto número 1 pusimos que hace más de 4.000 millones de años comenzó lo que es la historia de la Tierra en sí, donde la vida se generó gracias a lo que es el material genético y los virus comenzaron a producir proteínas, destruyendo su entorno. En el punto número 2, ya las bacterias comenzaron a lo que es producir oxígeno e incluso a devorar otras bacterias más pequeñas. Pero esto todo generó lo que es la primera extinción masiva llamada Snowball Earth, donde prácticamente todo se congeló. En el punto 3, posterior a al punto 2, que hace unos 600 millones de años atrás se empezaron a crear los primeros organismos multicelulares, lo que generó colonias geométricas que al poco tiempo se convirtieron en los ancestros de los animales actuales. Esto dio paso a lo que he llamado la explosión cámbrica, que creó nuevos ecosistemas marinos. Sin embargo, todo se vio afectado debido a una nueva glaciación. En el punto 4, la vida comenzó a llegar a la Tierra, donde principalmente los que reinaban fueron los insectos tales como arañas, caracoles, escorpiones y gusanos, y las plantas, las cuales se esparcieron mediante las esporas que liberaran. También aparecieron los primeros pantanos, creando nuevos ecosistemas, los cuales murieron por la creación del supercontinente llamado Pangea, la cual provocó la edad de hielo que duró unos 100.000 años.
En el punto 5, la vida llega finalmente a la Tierra en forma de vertebrados y anfibios, pero lamentablemente los volcanes de Siberia entraron en erupción provocando que casi todos los seres vivos se extinguieran. Sin embargo, una pequeña especie de mamíferos logró sobrevivir a la catástrofe, la cual se vio afectada debido a la separación de Pangea, generando nuevamente una extinción masiva. Y en el 6 floreció nuevamente enormemente la vida, en los océanos dando paso a grandes ballenas y a la aparición de cangrejos, rayas y otros peces con dientes, mientras que en la tierra los mamíferos trepaban árboles y volaban. Empezaron a crecer de tamaño, dando lugar a los ancestros de los mamíferos que conocemos hoy en día. En alguna parte de África, los simios comenzaron a caminar erguidos, dando paso a la evolución del ser humano. En este gráfico, de acá abajo, se pueden apreciar las distintas especies que se han extinguido en la actualidad, la mayoría provocada por el ser humano. Y aquí nosotros pusimos una pregunta que dice, ¿se acerca una nueva extinción? Refiriéndonos a que si es que el humano va a ser el que haga esa extinción por todo lo que contamina o por naturaleza, como ya ha pasado antes. Y ahí abajito está nuestra fuente, que es el video de YouTube. Lo voy a checar para que se vea más como completo. Está bien eso, qué bueno que se hagan esas preguntas, porque son preguntas que yo se las he escuchado, por ejemplo, al director del observatorio norteamericano que hay acá, que partió en el Cerro Tololo, ahora está en el Cerro Pachón, y están construyendo un telescopio cuya misión es escanear el cielo del hemisferio sur. Por supuesto que hay otro que está en Hawái y ese va a escanear el cielo del hemisferio norte. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y para qué escanear el cielo? Y ellos dicen que cuando uno toma una foto, aparece un determinado número de estrellas o de objetos celestes, y al tomar la siguiente foto, que puede ser a los 2 o 3 días después, hay varios de esos objetos que ya no están. Y a la siguiente foto vuelven a aparecer. Y entonces eso revela también un poco la falta de conocimiento que tenemos de nuestro universo. Que aparezcan y desaparezcan las cosas. Alguna vez un estudiante de biología me dijo, a lo mejor el universo es ondulado. Y así Pero como... eso no se descubrió hace poco, que también vamos como ondulados a través del universo, Es que es una explicación, como y una vez sistema se lo solar. planteé a uno de los astrónomos y se sonrió, como diciendo, pobrecito, no tiene idea de lo que está hablando. No tengo claro los parámetros que funcionan en el armado que tiene el universo. Entonces, recién se está trabajando en eso, y yo creo que en unos pocos años más ese microscopio ya va a estar activo. Uno de repente piensa, a lo mejor es para detectar que si viene un meteorito, para encontrarse con la Tierra, y empiecen todos estos cambios catastróficos. Pero de lo que salía en el video, el hecho de que el magma apareciera en cantidades interminables en Siberia, y ella dijo que formó el océano Atlántico en esa época. Eso no fue en un mes ni en un año, sino que otra vez millones de años para que se produzcan esos cambios. Afortunadamente los cambios son relativamente lentos. Igual aquí en las fallas, por ejemplo, la de San Francisco, yo al menos me lo imagino así como fue todo, como partiéndose de a poco, abriéndose. Sí, yo también les cuento, una vez estaba en mi posgrado en el museo de la universidad, y vimos que había ropas mapuche y trapilacucha y todas estas cosas, y nos acercamos a mirarlas, y se acercó un caballero y dijo, ¿y ustedes de dónde son? Y le dijimos, somos de Chile. Ah, ustedes van a desaparecer. ¿Cómo a desaparecer? Nos está hablando en tiempos geológicos. Claro, Pero, como la profe, placa va descendiendo y la otra va empujando,
simplemente el borde costero cada vez se va a ir retirando más atrás, más atrás, más atrás. Pero, profe, yo he leído que de hecho Chile es de las pocas cosas que mejor van a sobrevivir, por así decirlo, como Claro, de los mejorcitos sectores en caso de sobrevivir, pero catástrofes no, naturales gigantes. sí, pero producto de esto que tenemos, de estas placas que se están ingresando bajo la placa del continente, genera un cambio que nosotros lo hemos visto poquito, digamos. Cuando hubo yo diría, el terremoto del 2015 acá, vinieron los geólogos y ahí recién supimos que la placa nuestra comienza en Tongoy y parece que termina en Huasco, y nos dijeron, no, esa no es la capa la placa que se rompió. Si se rompe esa placa, debería ser en estos tiempos. Ya hay más de 120 años, y entonces estas placas chocan, se rompen, y el territorio esa vez bajó, se achicó la playa porque el mar o el territorio se hundió medio metro. Y eso así tiene que seguir, hundiéndose de a poco. Igual para poco tiempo es mucho. Claro, es mucho, pero de hecho, en los últimos años recién hay instrumentos GPS de alta resolución que los implantan sobre rocas y van viendo cómo se mueve el sistema. Pero es algo que a lo mejor podríamos invitar al geólogo para que nos cuente su visión de lo que va a ocurrir con la costa chilena. Pero lo que me contaron en el año 80 no era muy halagüeño. Ya, pero así son los cambios. Grupo 2. Y podemos ver que entre estas épocas la biodiversidad, por causa de esas extinciones, es muy distinta. Los paleontólogos se encargan de estudiar los fósiles para desarrollar el conocimiento de las antiguas formas de vida, incluyendo su anatomía, fisiología y la evolución de los posibles ecosistemas de los que formaron parte. Con lo dicho anteriormente, sería como un resumen de nuestra infografía. Esta está dedicada a un público pequeño, por eso usa un lenguaje no muy complejo para que lo entiendan, con el objetivo de que obtengan conocimientos sobre el tema. Gracias. ¿No hay ninguna pregunta que se plantearon con este trabajo? Sí, o sea, lo que dejamos al final, eso de vivimos en la Tierra como si tuviéramos otras que ir, como más para reflexionar. A ver, perdón, como si tuviéramos ¿qué? Vivimos en la Tierra como si tuviéramos otras donde ir. Ah, ya. Sí. Bueno, en general, cuando se inicia la carrera espacial y todo este asunto, yo diría que no sé, pues con los egipcios. Siempre hemos tenido la esperanza de que a lo mejor hay vida semejante a la nuestra en algún otro planeta o en algún otro sistema. Y desde el punto de vista probabilístico, los astrónomos dicen, pero obvio, o sea, hay millones de sistemas solares funcionando. ¿Cómo no va a haber un planeta que tenga vida semejante a la nuestra? Pero cuando uno ve todos estos procesos de extinción, yo diría, para llegar a tener vida igual a la nuestra, se necesitan todos esos millones de años de evolución en las mismas condiciones. Porque si las condiciones cambian, obvio que la evolución va a cambiar. Entonces, estos millones y millones que se gastan para conocer la vida en otros planetas, el otro día tuvo un poco una respuesta. Yo creo que les conté que decían que no sé si Venus tiene un gas que es propio de la respiración bacteriana. Y entonces es el primer indicio de vida
en el sistema próximo. Pero Venus creo que tiene como 200 grados en la superficie, entonces obvio que la vida es distinta a la nuestra, por decir algo. Así es que yo diría que este trabajo que han hecho ustedes es un poco para reflexionar y darle importancia a las cosas que ustedes pueden hacer ya y en el futuro. El grupo 1. Ya, profe, quiero compartir contigo. Ya, Ya. dele. Esto es una mirada a las instituciones masivas, porque nosotros nos decidimos enfocar un poquito en algo más así, general, porque ese mismo día usted estaba hablando de que la ciencia era como media lista respecto a la información, así que decidimos hacerlo como todo más general y más fácil de entender. Ya. Empezamos por explicar qué son las extinciones masivas. Son extinciones en las que gran cantidad de especies va a desaparecer sin descendencia dentro de un cierto tiempo. ¿Cuántas extinciones han habido? O sea, extinciones masivas en este caso. De todas las que han habido, o sea, extinciones en general, han habido 5 extinciones masivas en la Tierra. Y aquí hicimos una pequeña línea de tiempo mostrando básicamente las extinciones masivas. La primera, que fue la del Ordóbico silúrico, que fue hace 439 millones de años. Aquí está. La segunda, el Devónico carbonífero, que fue hace 367 millones de años. Después la del Pérmico triásico, que fue la más grande, donde se extinguió alrededor del 96% de las especies que existían, en 251 millones de años. Luego la del Triásico-Jurásico, hace 210. Y la del Cretácico terciario, que es la más conocida por una supuesta caída de un meteorito, de 65 millones de años. Y un dato curioso es que, bueno, aún no se sabe exactamente por qué sucedieron todas estas extinciones masivas, pero sí hay muchas teorías que explican por qué podrían haber pasado. Pero la que más me llamó la atención fue la primera, la del Ordovírico silúrico, porque hay una que dice que fue ocasionado por una supernova y que los rayos gamma atravesaron la atmósfera alrededor de 10 segundos y con eso bastó para que se rompiera y dañara permanentemente a las especies que estaban y se extinguieron. El resto mayormente fueron por erupciones volcánicas o también meteoritos, como la última. Y otra pregunta que nos hacemos es cómo afecta esto a la biodiversidad, porque era un punto que se tocó en el video. Y bueno, si esto trajo consecuencias mixtas, obviamente, ya que se alteró la estructura geográfica y desaparecieron especies. Y esto a la vez favorecía a las especies sobrevivientes por la evolución, ya que empezaban a evolucionar. Sí, ¿algo más? Voy a terminar de esto, si me queda poquito. Ya. Había quedado en que lo que está verde es la biodiversidad que existía, y si lo comparamos con el año 0, es mucho mayor a la que había en el año 542, o sea, hace 542 millones de años. Y lo que está en azul, lo que está en amarillo, que es lo que se ve más, son las 5 extinciones masivas que hubieron y que podemos ver aquí cómo cae un poquito por un momento, pero después vuelve a subir. Y esto nos deja con otra pregunta, obviamente. Porque, ¿qué tan todopoderosos vamos a ser el día en que la historia de la humanidad llega a su fin? Porque si nos devolvemos la línea de tiempo, Ya. entre la tercera y la cuarta extinción masiva hubo un margen de 40 millones de años. Y entre la actualidad y la quinta extinción masiva que hubo, hay 65. O sea, ya estaríamos a tiempo de otra. Eso es lo que yo quiero decir. Sí. ¿Qué tan preparados estaríamos? O sea, somos tan pequeños en comparación a todos estos años, todas estas especies que han desaparecido. Somos una más entre ellas, ¿no? En el fondo, al final del día.
Sí, si uno se pone a pensar de algunos hechos que ocurren en torno al planeta, ¿cuál de ellos dicen que ha ocurrido y si llega a producirse, estaríamos en serios problemas? Sobre el calentamiento global, Quizás ¿no? la erupción de algún volcán, del volcán de Erupción. Sí, pero hay otra que tiene que ver con los polos magnéticos. ¿Han escuchado algo de eso? Profe, una vez leí, no recuerdo dónde en realidad, pero que antes los polos estaban al revés. Así es. Y te imaginas qué pasa, o sea, ¿cuál es el rol de los polos magnéticos? O sea, los polos Enfriar, magnéticos, mantener la temperatura, no, no. O ¿no? sea, No como el norte y el sur Ah, y el todos magnetismo. los ejes. Ay, los animales que usan la ecolocalización creo que también lo Ujú. usan. sí, Sí, pues. pero ¿de dónde proviene todo ese magnetismo? El núcleo de la Tierra es metálico y producto de esa esfera metálica que está dentro de la Tierra se produce este magnetismo que tiene eje en los dos polos. Y se ha estado viendo que hay un desplazamiento de los polos. Eso Entonces, pasa cada cierto tiempo, porque creo que había pasado claro, hace un tiempo. o sea, el problema es que si se desplazan los polos, es posible que esas líneas magnéticas que hay ya no sean un escudo en contra de las radiaciones que provienen del Sol. Y si es Mm. así, tal como decía Francisca, los rayos gamma, los ultravioletas, todo entra y genera una perturbación muy importante. Bueno, sabemos que esta vida es transitoria y podemos estar expuestos a un montón de riesgos. Sin embargo, seguimos hacia adelante, seguimos funcionando. Todos esperamos que ustedes se casen, tengan hijos, se desarrollen, sean felices y todo el cuento. Eh, Sin embargo, hay algo que yo quiero que vean y es un video. Es un video que Profe, está, ¿sí? una consulta sobre la clase. ¿Vamos a hacerla de corrido o vamos a hacer una pausa ahora para...? Ahora vamos a hacer una pausa, pero de tarea va a estar para más tarde. El video dura 25 minutos y tiene que ver con la biodiversidad y la economía. Es un video que lo tienen en los materiales del curso. Está en el Educa. Ah, ok. ¿Y la Entonces, pausa va a ser hasta las 4:15 o vamos a salir antes? aquí no van a salir para ningún lado. O sea, tómense 10 minutos de descanso, vayan al baño, tomen agüita y toda esa historia y empiecen a ver el video 10 para las 4. Entonces saldríamos 10 para las 5 después, ¿no? Sí, o sea, el curso termina a las 17:45. Pero es 1 hora por bloque, Sí, pues. por eso. Por eso usted va a ver video, yo no voy a estar hablando y usted toma nota del video. Porque Pero yo a le lo digo, que va vaya a ver eso el es... video a la casa y todos te dicen, vaya a ver el video a la casa, va a estar horas viendo video en tu casa. No, Entonces, pero a lo que va eso es de que para no estar tanto rato frente al computador. yo he estado toda la tarde frente al computador, pues. Por eso, pero no deberíamos. A eso voy. Y aparte uno se distrae también, entonces como que creo que más que porque cualquier cosa, uno pierde la concentración. Yo por lo menos después de cierto rato mi cabeza se agota de estar tanto frente al computador. Por eso tienen que tomar ahora un recreo y después del recreo ven el video. Y después nos juntamos y conversamos del video. ¿Ya?
Ujú. ¿A qué hora hay que verlo? 10 para las 4. O sea, empieza a 10 para las 4 y está 25 minutos viendo el video. Ok. ¿Ya? Ya. Entonces nos desconectamos y nos encontramos a las 4:20. Ya, profe. Ya. Chau, chau. Ya, perfecto. Profe, disculpe. ¿Sigue ahí? ¿Profe?
Profe, ¿está por ahí?